Ya. Estamos listos. Sí. Ok. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia. Bueno, usted, El nombre de este personaje es Juan Bautista Rojas. Él es mayor 6 años que yo. Somos los dos últimos de la familia. Siempre he sido artista, vamos a llamarlo, un personaje muy especial, con sus características cambiantes, como cualquier personaje en la vida real, con características muy definidas también, pero cambiante en muchos aspectos. Esa es una de las cosas que yo siempre he admirado en él. Esa disposición de estar siempre, como te dijera yo, estar siempre al tope de las cosas, pues. No dejarse, nunca quedarse atrás, siempre estar allí. Yo soy Ángel Eduardo Fernández Rojas. Soy el último de la familia Rojas. Nosotros somos descendientes de dos grandes grupos de familia. Los hijos de papá con su esposa y los hijos de papá con mi mamá, una concubina. Los hijos de papá, los mayores, fueron Rubén, María, Esteban, Iraide, Juvenal, Antonio, Tito e Iraida. Y los hijos de papá con mamá fuimos Ángel María, Teófilo, Omaira, Ismael, Antonio, Luis, Tista y yo. Mi nombre es Juan Bautista Rojas. Nací en un pueblecito del estado Falcón, en una hondonada. Allí me llevó
mi mamá, que estaba embarazada, a cuidar unas vacas que mi padre la había enviado. Y estando allá cuidando los animales, se le ocurrió traerme a mí a la vida. Yo nunca pude explicarme cómo hizo esa pobre mujer para desenvolverse con un niño en una mano y una placenta en la otra. Y sin embargo lo logró. Y subir en la hondonada donde estaba hasta el final. Y lo logró. Gracias a ella estoy aquí con ustedes conversando. ¿Qué edad tiene? Bien, mi niñez fue una niñez bonita. Después de mi nacimiento, mi familia se fue para un pueblo llamado Pueblo Cumarebo. Allí estuvimos hasta que se desarrolló la compañía petrolera en el Zulia y toda la familia se vino para el Zulia, menos yo. Cuando salimos de Falcón, en el año 1936, en plena huelga petrolera, ya cuando nos vinimos a Cabima, era definitivo, teníamos que venirnos porque ya aquellos pueblos no daban para más, y la gente no conseguía trabajo. Mis hermanos mayores ya habían conseguido trabajo en Cabimas y fueron a buscarnos ya, a pesar de que papá se quedó con las hembras y con el personaje de esta historia, él cuidando a las muchachas y las muchachas cuidando al viejo. Nos vinimos para Cabimas. Al llegar a Cabimas el cambio de ambiente es tremendo. Allá era un pueblito tranquilo, muy bonito. Cabimas era un pueblo lleno de gente extraña, una mezcla de razas tremendas. Para ese entonces habían maracuchos, por supuesto que habían maracuchos, creo que habían muchos. Habían margariteños, habían gochos, habían coreanos, habían de todas partes, porque esa era la fuente de trabajo que había. Y todo el mundo iba a Cabimas, todo el mundo iba a Cabimas. Y yo me entretenía robándome los huevos de la gallina que ponían en el monte. Seguro que gozaba un bolón por eso. Estoy contando lo que... El viejo se vino de Cumarebo para Cabima en el año 1900, a principios del año 1937. Había mejorado un poco de salud y al fin pudimos traerlo al viejo. Me fue a buscar un hermano muy querido, Juvenal, y llegué a Cabima. Bueno, cuando papá muere, el pequeño núcleo familiar que se había formado ahí en Punta Icotea, alrededor de la figura de papá, porque eso era cierto, pues, que era alrededor de papá. Papá muere, el núcleo
desintegra, todo el mundo coge para los lados que mejor le convenía. Nosotros nos fuimos con los hermanos mayores a vivir en los campos petroleros. Cuando nos fuimos por primera vez de Cabimas para Taparito, Luis y Tista no quisieron ir con nosotros, porque ellos habían estado allá y los campos petroleros eran algo diferente. Concha, la gente se mataban unos a otros. Las mujeres se puñaleaban unas a otras. Yo vi eso. Entonces estos muchachos dijeron, no, yo no voy a estar viviendo aquí con esto. Imposible, no. Entonces, ellos se quedaron en Cabimas, trabajando uno como ayudante de zapatero y el otro repartiendo pan y vendiendo panorama. Y se convirtieron en niños de la calle, en muchachos de la calle, dormían en cualquier parte. Para ese entonces funcionaba una escuela en el sindicato de los comunistas en Cabimas, y ellos iban a dormir allí, al sindicato. Era la única parte donde podían llegar y acostarse y pararse temprano para ir a trabajar al otro día. Claro, eso duró un tiempo hasta que ellos fueron logrando crecer un poco, fueron madurando, fueron viendo lo que querían realmente y lograron, se esforzaron por lograr algo mejor. Empezaron a estudiar de nuevo, no dejaron de ir a la escuela. Lógicamente que eso les hizo cambiar de mentalidad. Cuando llegué aquí, llegué en casa de falconianos que yo conocía desde Falcón y me quedé durmiendo y viviendo entre ellos, y yo sabía leer y escribir muy bien. Había aprendido a leer y escribir con el maestro Coleman y empecé a vender periódicos, Panorama, y era un conocedor de la ciudad de Cabimas, que sabía cada rincón, cada espacio de esa ciudad. Yo empecé a barrer un sindicato y a leer cuanto libro había allí. Y me aprendí muchas cosas de esos libros. Allí tuve la oportunidad de leer a Mar. Por fin llegué a conocer a Mar. Con el comunismo científico, que casi nunca lo leen. Ese Mar que anda por allí es un mal. No es Mar. De tal manera pues que yo me gané el cariño de los trabajadores, primero por lo que ya estaba empezando a escribir. Hacía algunos borradorcitos y alguien me lo leía, y uno de ellos se le ocurrió decirle al resto de los trabajadores que me podían dar a mí una beca. Y llegaron a un acuerdo de darme una beca. Y fui a estudiar en un instituto de formación docente en Caracas,
con 30 bolívares de beca, suficiente para pagar el instituto y para comer. Pero eso era en la época de Marcos Pérez Jiménez, y Marcos Pérez Jiménez no quería nada con los comunistas, y este sindicato era comunista. Y el instituto donde yo estaba estudiando era dirigido por españoles que habían peleado en la Guerra Civil de España. Y Marcos Pérez Jiménez cerró el instituto. Pero yo había aprendido a escribir con los profesores. Entre ellos, al cual le llevo 7 libros a la Argentina. Ya él está muerto, pero para mí, él sigue viviendo, porque fue el primero que me dijo: Rojas, estudia historia. Y yo lo hice. De tal manera, pues, que cerraron el instituto. Algunos profesores fueron detenidos y algunos estudiantes también fueron detenidos, entre ellos yo, porque yo escribía en un periódico clandestino. Entonces, me interrogaron muchas veces. Las primeras veces yo sabía que me estaban interrogando, pero después no. Había perdido totalmente la conciencia de lo que me estaban haciendo. Y desde entonces quedé epiléptico por 30 años. Me curé en el año de 1981 por el doctor Humberto Gutiérrez, uno de los mejores neurólogos que ha tenido el Zulia. Me curé. Yo, entre las cosas que recorrí por todo el país, llegué a Falcón, que era mi estado, y supe que Alfonso Bellera Miramar, que era profesor, le habían dado un cargo de supervisor en los distritos de Falcón y Zulia. Lo busqué. Yo tenía 2 años de graduado en el Instituto de Formación Docente. Y lo conseguí. No, cuando nos vimos, bueno, viejos amigos. Y me dijo: te tengo un trabajo en los puertos. No, yo no quiero a los puertos. No hay otro lugar. Bueno, chicos, Capatárida. Bueno, vámonos para allá. No me gustó Capatárida. Cuando llegamos a Almenes, aquí sí me quedo. Ahí me estaba esperando Silvia. Llegué allí. Allí terminé de graduarme en el Instituto de Mejoramiento Profesional como maestro de aula. Allí me casé con Silvia. Ella estudió junto conmigo. Ella estaba haciendo el 2º año cuando yo estaba haciendo el 4º. Y fue algo muy feliz. Un pueblo pequeño, un pueblo para envejecer y morir de viejo.
pero lamentablemente no sucedieron las cosas como uno las desea. Cuando llegamos allí, la gente de izquierda nos reunimos para pensar cómo es posible que en este pueblo haya una escuela y no haya un instituto de secundaria. Vamos a tratar de fundar un liceo. Y así fue. Empezamos a hacer diligencias para fundar el liceo. Y empezamos a recoger pupitres viejos, bueno, todo aquello que nos pudiera servir, y nosotros los íbamos reparando. Hasta que alquilamos una casita y allí empezó el liceo. Pero al mes de estar funcionando el liceo, nos hicieron presos a todos. Pero soltaron algunos. Solo quedamos presos el doctor Alirio Navarro Alemán, que es el autor de la historia que está en el libro, Víctor García, el profesor Víctor García, y yo. El resto cogió el monte. Era muy fácil desplazarse hacia las ganaderas. De tal manera pues que nos trajeron aquí a Maracaibo. En Maracaibo dimos a conocer el problema por los cuales estábamos pasando. Y mucha gente se asombró. ¿Cómo es posible que maestros de escuela, fundadores del liceo, los pongan presos por ese detalle? Estaba gobernando en esa época Acción Democrática, y Copey era de la oposición. Y un miembro de Copey, que era mi conocido, pero no tan conocido, pero se dio cuenta y habló con el gobernador y hizo todas las diligencias necesarias para que nosotros fuéramos liberados. Y a pesar de eso, no nos liberaron. No fue posible. Hasta que la Federación Venezolana de Maestros metió su interés y nos soltaron. Y volvimos al Bene. Yo a trabajar como maestro, Víctor García a trabajar como maestro, y el doctor Alirio Navarro Alemán a trabajar como médico. De tal manera pues que eso fue en el año 1963. Pero ya teníamos el San Benito encaramado de comunistas. Estos son comunistas y no podemos permitir que comunistas funden el liceo. Nosotros habíamos considerado la fundación del liceo como un jaque mate de nosotros en contra del gobierno. Y así fue, un jaque mate. De tal manera pues que a mí me tenían perseguido prácticamente los mismos maestros que llamaban comunistas. Y de tal manera pues que se me hizo la situación cada vez peor. Por la circunstancia de haber fundado el liceo, porque no había otra cosa de que acusarme. De tal manera pues que de pronto, como a los 2 años, más o menos, no, que 2 años, 1 año, me levantaron un falso testimonio, porque yo cometí la tontería de escribir un artículo diciendo que era comunista. Ahí lo tiene esta muchacha.
De tal manera pues que eso fue la comprobación de que yo era comunista. Y me sacaron y me cambiaron para un pueblo a 300 kilómetros de Peña de Mauroa, Las Piedras. No sé si las llevé a ustedes una vez, ¿sí? Pero era perseguido por todas partes, porque los adecos estaban gobernando el país y ellos no querían nada con los comunistas, a pesar de que ellos habían estado presos junto con los comunistas en la época de Marco Pérez Jiménez. Pero así es, la vida es así, todo lo contrario a lo que ellos decían ser. De tal manera pues que me cambiaron para Las Piedras. Allá me inscribí en el liceo, hice el bachillerato, las asignaturas que me faltaban, y me gradué de bachiller y empecé a viajar todas las semanas para Caracas, a buscar gente que pudiera ayudarme a conseguir un cambio para el Zulia, porque mi trabajo estaba en Falcón en peligro, por la maldita idea de que yo era comunista. De tal manera pues que fui 4 años, una vez al mes, una vez a la semana, una vez al mes, hasta por fin conseguí una muchacha que había sido mi alumna, que estaba estudiando psicología, y me la conseguí y le planteé mi situación. Me dijo, yo te ayudo, viejo, y empezó a ayudarme junto con otras personas, y al fin conseguí un cambio para el Zulia. Hacer un tipo de, como dijéramos, de conducta, cambiar de conducta y dejar la política a un lado, porque tuvo problemas con la política, muchos problemas. Como ya no estaba señalado como político activo, no podía meterse en nada de eso. En el pueblito donde vivía esta, quisieron hacer o intentaron hacerlo, estaban haciendo un liceo. Y ahí surgieron los enemigos de una vez. Gente que no les convenía que hubiera un liceo en ese pueblo, porque eso significaba progreso para el pueblo. El cambio lo conseguí en el año escolar 69-70. Junto con llegar al Zulia, lo primero que hice fue inscribirme en la universidad, porque esa había sido mi gran esperanza. Cuando yo le llegué a mi mamá, mamá, me inscribí en la universidad, ella me abrazó y me dijo, ¿cuánto hemos esperado? Porque era la única que sabía que yo quería ir a la universidad. Empecé a estudiar. Difícil. Primero porque no me podía reunir con los demás estudiantes de la universidad, porque yo tenía mi familia en Falcón y tenía que ir los fines de semana. Los fines de semana a Falcón y no me podía reunir con mis compañeros de estudio. De tal manera pues que ahí tuve
ese problema de estudiar solo. Qué tremendo es estudiar solo. Pero sin embargo, conseguía buenas notas. Mis notas están por ahí, en estos días las vi. Pude graduarme. Exacto, lo logró. Lo logré. Lo logró. Y cuando todo el mundo estaba recibiendo su título, yo fui por secretaría a pedir mi título y la señora me dijo, ¿cómo no? Aquí está. ¿Y tú no vas para la fiesta esa? No, no, no. Yo el dinero que tengo es para mis hijos cuando ellos se gradúen. Y vi un asiento muy sabroso allí mismo en la oficina y me puse a leer un librito que se llama Psicología de la Historia. Y hace como una semana conseguí el libro, buscando mis otros libros, lo conseguí. Y me acosté allí a leer. Cuando la señora salió de su trabajo, señor, ¿y usted qué está haciendo aquí? ¿Por qué no va para donde le dije? No, 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 yo no tengo nada que hacer allá. Y en realidad no tenía nada que hacer allá. Yo no tenía interés en vestirme de recién graduado. No, 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 nada de eso. Bueno, ahí fue donde ellos pudieron hacer entonces de nuevo una vida planificada, dedicada a lograr un objetivo. Tener hijos, educarlos, tener una casa, todos esos pequeños objetivos que una familia quiere, lograron hacerlo. Y gracias a Dios hasta hoy están vivos los dos, con sus muchachos todos vivos. ¿Qué más se le puede pedir a Dios? Bueno, ese es el fin de esta historia jamás contada. ¿Y por qué digo que jamás contada? Porque fue así. Nunca antes nosotros habíamos hecho nada por contar de nosotros, nada que pudiera llamar la atención. No, nunca. Pero aquí estamos. Seguimos. Y aquí seguimos en la lucha. Más nada. ¿Qué puedo yo decir de mi vida? Yo he sido un hombre feliz. Tuve una esposa excelente. Mis hijos fueron lo que yo más he amado. No unos más que otros, no. Todos iguales. Bueno, hace apenas media hora acabo de hablar con Laura. Y Laura me dijo, he leído su trabajo. Qué bien, porque yo estaba interesado en saber tu opinión acerca de mi trabajo. No, está excelente. Y le dio una expresión muy bonita, que es, ella dijo, ese es un recuerdo para la familia, para el futuro. Es una transcripción que usted le hace al futuro. Y eso es una palabra muy bonita, transcripción, ¿verdad que sí? Sí.